Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus, hashtag 2, para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Es muy curioso, Géminis, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, hay una flor muy preciosa, como si fuera una rosa, pero no tiene espinas. Y lamentablemente, cariño, aparece lo que es una persona y arranca como sin nada esa flor. ¿Con esto qué me quiere decir el cuenco de cuarzo, mi querido Géminis? Mayormente las espinas en las rosas, que son tan preciosas, cariño, es una forma que la naturaleza ha evolucionado para que se puedan proteger de los depredadores, cariño. De los depredadores, me cuesta pronunciar. Y como yo he visto lo que es una rosa preciosa, una flor preciosa y no tiene espinas, lamentablemente, corazón, cualquiera puede arrancar esa rosa. Una rosa que ha costado tanto nacer, Géminis. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi querido Géminis? Eres una persona de un buen corazón. Eres una persona que busca los colores de la vida, que busca lo mejor de esta tierra. Pero siento que te estás confiando mucho. Siento, cariño, que posiblemente entregas tu corazón o tu confianza a algunas personas que su corazón no es limpio. Y por eso que te pasa lo que te está pasando, Géminis. Con esto no te digo que siempre vayas con desconfianza, no. Pero siempre, cariño, antes de abrir la puerta de tu casa, antes que cuentes algo a esta persona, antes que apuestes por esta persona, conócelo un poco más, trátalo un poco más, o haz caso de tu intuición, Géminis. Así te vas a evitar de decepciones, de engaños. Porque lo que te está pasando, Géminis, es como que tú gritaras y me dijeras, Richard, ¿qué he hecho mal? ¿Qué estoy obrando mal? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué si salgo de una relación, me recupero y automáticamente estoy con otra persona, esa persona se porta igual que la otra persona que me hizo daño? ¿O por qué llegan personas que no son claras en esta vida? Yo siempre recomiendo, mi querido Géminis, si tu caso está relacionado con las relaciones, date un tiempo. Date un tiempo para sanar, date un tiempo para recuperarte. Imagínate, Géminis, que tú has tenido un corte en este brazo. Te han puesto puntos, Géminis. Y el doctor te recomienda que tienes que reposar 2 meses.
Y tú, como eres una persona un poco nerviosa, Richard, yo no puedo estar 2 meses sin hacer nada. Voy a intentar hacer unos huevos batidos, Géminis. Y estás batiendo y ¡prac! Se te sale la grapa o se te rompe un hilo, Géminis. ¿Por qué? Porque no estás haciendo caso de las recomendaciones, porque el cuerpo tiene que sanar. Aunque tú aparentemente te sientas bien, aunque tú aparentemente tienes carácter, necesitas sanar. Y esto también, cariño, que a lo mejor de repente tú has confiado mucho en una persona, lo has contado algo muy personal, Géminis, y esta persona, cariño, ha buscado el momento oportuno para regar a todos, a los 4 vientos, lo que tú has contado. No abras tu corazón tan fácilmente. Date un tiempo. Con esto no te digo, Géminis, que te encierres en un convento. No. Date tiempo. Conoce a esa persona. Trata a esa persona. Eres una persona de buen corazón. Eres una persona que ayuda a los demás. Eres una persona, cariño, atractiva. Pero tu error es que estás confiando. Al menos en esta semana estás confiando mucho en la gente. Géminis. Estás confiando mucho, corazón. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Géminis, cariño. Me sale la carta del diablo. Corazón. Si te das cuenta, mi querido Géminis, sale la carta del innombrable. Y aquí, cariño, hay un cuerpo que está encadenado. Y este cuerpo, cariño, no suelta las cadenas. No es que esté de repente con unas esposas, no. Simplemente no suelta las cadenas, Géminis. Tranquilamente esta persona se puede liberar, pero es como que está en una posición de sumisión. Sabe que lo está haciendo daño y no suelta. Sabes que esa situación es negativo y no sueltas. ¿Qué me dice con esto, mi querido Géminis, como carta guía, carta consejo? Vamos a suponer, mi querido Géminis, que por todos lados, de una forma directa o indirecta, el universo te está diciendo que esa situación es negativa. Esa persona no te conviene. No te conviene esas amistades, no te conviene quedarte en esa casa, no te conviene quedarte en ese trabajo, no te conviene seguir apostando por esa persona. El universo te está gritando. Pero quizás tú, porque estás muy enamorado, enamorada de esta persona, no lo dejas. Quizás porque dices, Richard, no, es un familiar. Simplemente no lo apartas de tu vida. O de repente, mi querido Géminis, tu entorno, tu familia, no es para ti. Pero tú de repente tienes miedo a la soledad, o tú de repente, cariño, tienes miedo, yo qué sé, corazón, a que un día no tengas fuerza, Géminis. No sueltas. Es como que te vienen pagando de una forma negativa constantemente y no sueltas. Es como que tienes una experiencia, sabes cómo es su carácter, sabes que no está por ti, sabes que te miente, sabes que te trata mal y no sueltas. Porque esta carta, cariño, mira, no suelta. Este personaje pequeñito, no suelta, cariño, ¿ves? Está como Dios lo trajo al mundo. No está encadenado, no está encadenada. Eres tú quien coge la cadena y no suelta. No suelta. Esto también puede ser, mi querido Géminis, amor de madre, amor de padre, o que simplemente, cariño, amas mucho a esta persona. Pero sabes que esa situación te está haciendo daño. Lo sabes, Géminis. Y si lo sabes, entonces apechuga con lo que hay y no te quejes. Me dicen esto. O si no, toma esa decisión y sé feliz. Sé feliz. Esta carta también, mi querido Géminis, carta guía, carta consejo, también puede estar relacionado con una situación, un recuerdo del pasado. A lo mejor algo que te ha causado tanto dolor y que tú sigues llevando ese sentimiento en tu corazón.
A lo mejor eres tú, mi querido Géminis, que te cuesta rehacer tu vida porque tienes un sentimiento negativo en tu corazón. Y ese sentimiento negativo, cariño, te cierra las puertas del cielo. Sinceramente. Porque Dios, cariño, el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños. No es que va a estar lleno de niños también, sino que los niños, cariño, no tienen resentimiento, no tienen rencor, son inocentes. Entonces, eso que te está consumiendo y que tú no sueltas, te cierra a que tú seas feliz. En esta vida, en la otra. ¿O vas a esperar, Richard? No voy a esperar en mi último momento arrepentirme de todo el daño que estoy haciendo o del todo de ese rencor. Vamos a suponer solo el rencor, ¿vale? No, así no funcionan las cosas. Dios te va a perdonar, sí, cariño. Te va a perdonar porque es nuestro Padre, ¿no? Es una persona noble, es un ser noble, no persona, un ser noble. Pero te mandará otra vez a esta tierra para que aprendas el escarmiento y para que evoluciones. Volverás a nacer y quizás tendrás la misma experiencia que estás teniendo hasta el momento. ¿Y cuándo te das cuenta que puedes estar teniendo la misma experiencia? Cuando conoces a una persona que te ha hecho daño y en algún momento en tu cabeza dices, esta historia parece que ya lo he vivido. Un déjà vu, cariño. Ahí te das cuenta que tú ya has pasado por esto y que tú estás viviendo otra vez este mal momento porque tienes que aprender. ¿Me entiendes, Géminis? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, signos. Te voy a dar signos. Me sale Virgo, Tauro. Uno más. Leo, cariño. Leo. Unas iniciales, vamos a ver, cariño. Unas iniciales, Géminis. La letra H, la letra T, la letra S. Muy bien. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana o qué mensaje te quiere decir los arcángeles, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Dice, comprensión espiritual. El arcángel Rafael. Yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Géminis. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que últimamente te estás encontrando monedas. Hay un mensaje que te quieren entregar. Hay un mensaje para tu evolución. Los números repetitivos. O de repente me dice Richard, cada vez que yo camino, en cada esquina veo imágenes de cruz. Veo imágenes de ángeles. O piedras también. Entonces, Géminis, siento que el arcángel Raziel te está enviando una señal para decirte que tus seres de luz están contigo y que te van a entregar un mensaje muy importante para tu presente, para tu futuro, para que resuelvas ese problema. Vivimos en un mundo, vivimos una época, cariño, tan extraña, que la gente va a 1000 por hora, que la gente no tiene, como se dice, un poco de sensibilidad, que la gente solamente vive su presente, su momento. Y no hace caso de las señales, del universo, de los sueños, de los números, de las piedras, de los rituales. No hace caso, Géminis. Tienes que estar atento, atenta a las señales, porque siento que Dios Todopoderoso, cariño, te quiere entregar un mensaje. Y es un mensaje para tu evolución. Atento, atenta. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Me sale lo que es la carta de la justicia. La carta también del 8 de bastos.
La carta, cariño, del 6 de copas, mi querido Géminis. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes buscan karma. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, buscan justicia. Es como que en algún momento quizás te gustaría saber de una persona que no obró bien contigo, de una persona que te hizo daño, o de repente tú eres testigo cada vez que lo ves pasar a él o a ella, y te preguntas y dices, ¿por qué si ellos son malas personas, por qué su vida marcha bien? ¿Por qué tengo que ser yo quien esté pasando por esto? ¿Tú has escuchado la frase, mi querido Géminis, no todo lo que brilla es oro? ¿Quién te dice a ti que a lo mejor este personaje, aparentemente, sea hombre o mujer, parece que todo marcha bien lo que es en su vida, pero por dentro, cariño, es un infeliz? Por dentro está sufriendo. Porque esta carta de la justicia está mirando a la carta del 8 de bastos. Es como que tú gritaras a los cuatro vientos, es como que tú dices, yo solo voy a ser feliz, yo solo voy a olvidar, yo solo voy a cerrar este ciclo cuando ellos paguen todo lo que me han hecho. Volvemos otra vez, como se dice, vuelve otra vez la mula al trigo. ¿Cuántas veces te he dicho, Géminis? No lo hagas por ellos, hazlo por ti. Porque si no ellos, cariño, van a seguir teniendo el control de tu vida. No, Richard, pero no está conmigo. No está contigo, pero no puedes ser feliz desde que esa persona se marchó de tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás esperando que esa persona pague lo que te ha hecho. Y si no llega, cariño, te vas a ir a la otra vida amargado y amargada. Entonces, tienes que hacerlo por ti. Te levantas mucho en la madrugada. Tienes insomnios. Te veo siempre sola, te veo siempre solo, Géminis. Te veo que te cuesta conciliar el sueño. Y no es porque tú tengas la conciencia, como se dice, la conciencia sucia. No. Simplemente, cariño, por ese mal recuerdo, por ese mal momento. O estás un poco preocupado, preocupada, pero no porque tú has hecho algo malo, sino por otras personas. A lo mejor te preocupa mucho, cariño, la vida de tu familia, de tus hijos, la vida de una persona en especial, porque no duermes. Tienes que dormir, Géminis. Si tú no duermes, Géminis, si tú no te cuidas, si tú no te mimas, luego no te quejes de las enfermedades. A veces, mi querido Géminis, estamos trabajando tanto o aguantamos un trabajo, cariño, porque necesitamos, perfecto, necesitamos, pero cariño, no todo es dinero. También tienes que darte tu gustito, también tienes que desconectar, también tienes que ser feliz. ¿Por qué estás esclavizada, esclavizado? Duermes poco, Géminis. Estás durmiendo poco y esto no puede ser. El ser humano tiene que dormir, cariño. Sus 8 horas tiene que dormir el ser humano. Vamos a poner 7, pero tienes que dormir entre 7 y 8 horas. Richard, no puedo, yo solo duermo 5 horas y tengo fuerza. No, sueño perdido, sueño que no se recupera. Luego te viene todo eso, cariño, en estrés, en enfermedades. Richard, ¿qué tiene que ver que yo esté mal del hígado? Porque estás estresado, estás estresada, porque no duermes bien, porque no te alimentas bien, porque estás con ese resentimiento. El cuerpo se contamina, Géminis. Mira, Géminis, hay un estudio en la cual hay una tribu, no sé en qué parte de Alaska, creo, lo leí una vez. Los árboles ahí son enormes. Entonces, se ve que las tribus, para que ese árbol pueda caer para su leña, para que hagan sus muebles, sus casas, ¿no? Toda la tribu, cariño, se ponían alrededor del árbol y le empezaban a decir cosas feas. Cosas feas. El árbol, cariño, al final se secaba y caía el árbol. ¿Qué quiere decir, cariño? Todo es energía, todo es vibración, Géminis. Si tú siempre estás con esos malos recuerdos, si tú siempre estás cerca de personas negativas,
o tú estás lidiando con una persona negativa, Géminis, eso te consume. Eso, cariño, te vuelve una persona infeliz. Eso, cariño, te enferma. Entonces, mi querido Géminis, libérate, te están diciendo. Libérate, Géminis. Libérate, corazón. ¿Cuántas veces te estoy repitiendo? Libérate. Siento que tú estás atrapado y atrapada por algo. Siento esto, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice las cartas de las manifestaciones. Las cartas de las manifestaciones, Géminis. Vamos a ver qué me dice las cartas de las manifestaciones, Géminis. Dice, aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello a lo que te resistes, persistes. Escucha. Eso significa que lo que vehementemente no quieres, vehementemente. Uy, por Dios, vaya palabra. Eso significa que lo que no quieres, lo estás atrayendo hacia ti. Ya está, cariño. Vaya palabra, sinceramente, parece un trabalengua. Pon el poder de la pasión en tus emociones, en lo que sí deseas, y atraerás esas cosas hacia ti. Géminis. Cuando tú estás pensando constantemente que todo el mundo te va a traicionar, al final, mi querido Géminis, las únicas personas que llegan a tu vida son personas que te van a traicionar. Cuando tú estás pensando constantemente de que te vas a enfermar, al final solo te va a llegar enfermedades. ¿Por qué no dedicas tu tiempo en pensar y pensar y pensar que te llega dinero? Mucho dinero. ¿Por qué no dedicas, cariño, en pensar que te vas a recuperar de la salud? ¿Por qué no dedicas, cariño, en pensar de ser feliz? Visualiza con tu mente. Pero te estás centrando solo en lo malo. Te estás centrando solo en la dificultad que tú estás viviendo en estos momentos. Y eso te está llegando a tu vida, Géminis. Tienes que cambiar el chip. Cambia el chip, corazón, cambia el chip. No puedes continuar así. Tienes que soltar, tienes que liberarte, tienes que ser feliz. Tienes un problema. Y tú sabes que yo te quiero, Géminis. Tienes un problema. Te estás centrando solo en las cosas malas. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles guardianes. Géminis. El tarot de los ángeles guardianes, mi querido Géminis. Dice, la luna, intuición, ilusión, revelación. Cariño. Si tú te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay un ángel, pero al costado hay dos perros, que pueden ser dos coyotes. Y hay dos pilares, cariño, que representa el mal y el bien. El mal y el bien, y representa la luna. La luna representa situaciones ocultas, representa tu intuición, representa mentiras, representa problemas, representa un mensaje en los sueños también. Si tú tienes ese presentimiento que a todos nos pasa, Richard, no sé por qué he amanecido, Richard, y siento como que algo va a pasar. O no sé por qué siento que esta persona se va a comunicar. No sé por qué siento que esta persona me está jugando mal. Estás inquieto, estás inquieta, estás como nervioso, nerviosa. ¿Qué me pasa, Richard? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Me estoy volviendo loca? No. No. No sé por qué presiento que mis hijos van a tener un problema. No sé por qué presiento que alguien va a hacer algo en mi contra. Te está avisando tu alma, tu espíritu, te están avisando tus seres de luz. Que tienes que ir con cuidado, que tienes que observar bien lo que haces, que tienes que estar atento y atenta. Y más, mi querido Géminis, y a lo mejor tú sueñas a un familiar que ya no está en esta tierra. Pues ya está, el pack completo, cariño. Te está diciendo este familiar, cuidado. Cuando uno sueña a un familiar, cariño, lo sueñas porque ese familiar te quiere proteger de algo. Este familiar no te lo puede decir.
Igual como cuando yo hago las predicciones y me dicen, Richard, ¿por qué no dices el lugar exacto? No, es que no quieren intervenir. Simplemente te lo sueltan. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, siento que hay algo superior que te quiere proteger. Hay algo superior que te quiere prevenir, Géminis. Eso es lo que está pasando. Y tú lo estás sintiendo. Tú estás un poco inquieto, un poco inquieta, incómodo, incómoda. O tú presientes, cariño, que una persona no tiene buenas intenciones. También puede ser, Géminis. También puede ser, ¿por qué no? La carta del 7 de tierra. Esto puede estar relacionado con el dinero. Con el dinero, con el proyecto, con tu trabajo. Ten cuidado con los robos. Ten cuidado con los robos. Ten cuidado con lo que firmas. Con las estafas también. No, cuidado porque últimamente llaman por teléfono diciendo te has ganado la lotería, necesito tus datos, agrégame en WhatsApp, ten cuidado. O el banco te llama, mira, estamos actualizando, yo qué sé, los datos, quiero que me pases tu clave, ni se te ocurra, cariño. Te vas a la misma central, a la oficina de tu banco, ¿esto es cierto? Ni se te ocurra, cariño. Nunca se te ocurra dar clave vía internet. Vía online, por teléfono, nunca, cariño, es tuyo. O te vas a la misma compañía, al mismo banco, ni por texto ni por nada. Nunca se te ocurra. Porque aquí me dice que está relacionado con el dinero. Cariño, mira, estafas, robo, algo que a ti te ha costado mucho esfuerzo. O a lo mejor estás lidiando con una persona que te pide dinero, Géminis, y esta persona pues solamente te quiere por el dinero. Y no te va a devolver o te dice tengo problemas, estoy enfermo, tengo esto. Y no, cariño, te está robando, te está estafando, Géminis. Ten cuidado, ¿vale? Es una semana que tienes que ir con cuidado con el tema del dinero. Cariño, ten cuidado, Géminis. La carta del as de agua, emociones, relaciones, intuición. Ten cuidado, corazón, ¿vale? Ten cuidado porque no sé por qué siento que es una semana que te pueden estafar. Ten cuidado, Géminis. Tú sabes que yo te quiero, te respeto. Yo te digo mi víbora, mi cascabel, mi rey, mi reina, pero no sé, me ha dado mala espina, sinceramente, esto. Está al costado de la carta de la luna, la carta del 7 de tierras. Bueno, la carta buena, el as de agua, que te van a proteger. Quizás tú has llegado, cariño, hasta esta lectura, como dicen en mi lindo Perú, no es por las puras. Tenías que escuchar este mensaje para que estés prevenido, prevenida, mi querido Géminis. Ten cuidado, corazón, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dicen. Me sale la carta de la torre. Posiblemente puede ser que tú estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Capricornio, pero también puede ser Tauro, Virgo. También me dicen, cariño, ten cuidado con tu casa también, o propiedades, o tu negocio. Hay un personaje que se quiere divorciar. Puede ser de elemento tierra. La carta de la sota de oros. Siento, cariño, que una persona muy joven te va a hablar de un proyecto, o de repente tú con esta persona coincides lo que es en el trabajo, también lo que es en el gimnasio o los estudios, pero va a estar como muy arriesgado, muy arriesgada, como que te va a decir, vamos para adelante, yo confío en ti. Una persona de carácter muy joven o joven. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, cabello rojo. Ustedes están en un lugar, quizás la mayoría, no digo todos, en un lugar donde actualmente hace frío. La carta del 7 de bastos. Últimamente estás sintiendo como conexiones que son fuera de este mundo. A lo mejor escuchas voces, a lo mejor estás teniendo un sueño, a lo mejor me dices, Richard, a veces siento que en casa hay algo o estás viendo algo sobrenatural. Puede ser que muchos de ustedes también, mi querido Géminis, están lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, delgados o delgadas, piel blanca o piel morena, piel trigueña, cariño. La carta del 9 de espadas. Siento que estás teniendo pesadillas.
Y estas pesadillas, mi querido Géminis, es como que está relacionado con tu entorno, o te preocupa quizás lo que está pasando con tu entorno, con tus hijos, con tu familia. Mucho te levantas en la madrugada. Sí, estas pesadillas van a continuar, pero muy pronto va a pasar todo porque el Espíritu Santo va a hacer su obra. Aquí hay cuervos, cariño, pero aquí arriba está el Espíritu Santo, ¿ves? Y tú te levantas mucho, o de repente, mi querido Géminis, tú sueñas con una persona que ya no está contigo. A lo mejor es un ser de luz, o simplemente tú con esta persona te has separado, o está lo que es en la distancia, y quizás estás teniendo algún tipo de sueño que afecta a esa persona, y tú te levantas llorando, te levantas nervioso, nerviosa. Muy pronto las cosas van a cambiar, Géminis. Trata de estar tranquilo, tranquila. Cuidado con los problemas, con las estafas y libérate prácticamente de esa energía infernal que tú tienes. Lo que habíamos visto con la carta guía al principio, mi querido Géminis. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Bendiciones.